Hola chicos, qué gusto podernos ver nuevamente por este medio. Gracias a Dios y gracias a su misericordia, pues sé que cada una de nuestras familias también están cubiertos por esa gracia y esa misericordia de nuestro Dios. Como les había comentado la semana anterior, íbamos a ver sobre el libro de Esther, que lo íbamos a dividir en ciertas partes para poder hacer como una pequeña meditación o un pequeño estudio de lo que se trata el libro de Esther. Como ya les había comentado, Esther es uno de los libros en donde no se menciona la palabra Dios. Sin embargo, podemos ver a través de estas historias o de este estudio bíblico cómo Dios está obrando a través de ciertas personas, cómo Dios siempre está cuidando a cada uno de sus hijos o en especial sobre este tema al pueblo judío. Como ya vimos la semana anterior, llegamos hasta el capítulo 3. Ahora voy a abarcar, si Dios así lo permite, también el capítulo 4 y en adelante, ¿ya? Entonces, recordando la semana anterior, habíamos visto sobre esa trampa, o más bien no trampa, sino como esa acción que tomó este hombre, Amán. Amán se convirtió en uno de los enemigos de este pueblo judío, sobre todo porque había un hombre que era judío llamado Mardoqueo, quien no se inclinó o no le dio el honor que él esperaba, como obviamente como otras personas lo hacían. Entonces el plan de Amán era no solo acabar con la vida de Mardoqueo, sino también acabar con la vida de todos los judíos. Es por eso que hace pide al rey esa autorización y se da esa autorización de que en una cierta fecha se iba a acabar o iban a matar, aniquilar o destruir a todo judío. Y en el capítulo 4 vamos a abarcar cómo Mardoqueo empieza a actuar, ¿ya? Vamos viendo aquí. El tema dice Mardoqueo pide ayuda a Esther. Cuando Mardoqueo se entera de esta noticia, de que no solo él, sino todos los judíos estaban, por llamarlo así, de esta manera, como amenazados o estaban ya sentenciados por este hombre y obviamente con la autorización del rey. Es por eso que Mardoqueo empieza, dice aquí, a llorar y a gritar con gritos, con un amargo lamento. Es decir, que cuando él se entera sobre lo que va a suceder, empieza a angustiarse, empieza a llorar, a gritar e incluso tal vez se iría por la ciudad y empieza a angustiarse, a quebrantarse. En esa época se cubrían con una tela áspera o se ponían cenizas sobre sus cabezas en sinónimo de tristeza o de dolor. Es por esto que Mardoqueo hace toma esta acción de llorar, de colocarse una tela áspera, o llamémoslo así como una tela de luto, una ropa de luto. Y empieza a llorar, y no solo él, sino que también muchos más judíos, porque dice aquí, habían más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza, es decir, se colocaban tal vez ceniza sobre sus cabezas. Pero hay algo aquí importante, ¿no? Y es como nosotros podemos evidenciar. Mardoqueo, por sus creencias judías, obviamente él no se inclinó hacia Amán y eso le trajo tal vez una consecuencia, y no solo a él, sino también a todo el pueblo judío. Es por eso que Amán tal vez se entristece y llora y se lamenta. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, que cuando nosotros estamos pasando por alguna dificultad o nos enteramos de algo que trae, no sé, dolor o angustia a nuestro corazón, lo que hacemos o lo que normalmente se debería hacer pues es llorar o angustiarnos porque son nuestros sentimientos. Y Dios nos hizo, tanto a ustedes como a mí, con sentimientos.
Y la tristeza o el llanto, el dolor, forma parte de uno de los sentimientos con el que Dios nos formó. Y es normal que a pesar de que yo sea una hija de Dios, o a pesar de que ustedes sean hijos de Dios, pues lloren o se angustien o se lamenten. Eso es algo normal, algo que Dios así lo permitió también. Pero la respuesta aquí no solo se queda en el llanto, no solo se queda en el lamento, sino viene ahora el accionar. Porque no solo nos quedamos en eso, ¿no es cierto? Entonces, no solo nos vamos a quedar llorando, angustiándonos. O incluso aquí empiezan, dice, a ayunar. Y obviamente con el ayuno también se debió haber incluido lo que es la oración. Pero no solo basaba ahí, no solo se quedaba ahí en el ayuno y en la oración. Ahora Mardoqueo empieza a actuar y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Algo para que suceda o que se dé necesita acción y oración. La oración y la acción van conjuntas. Cada uno de estos aspectos son muy importantes para que nosotros podamos tener resultados. Porque si solo nos quedamos en orar y en orar y en orar y no actuamos nada, pues simplemente no vamos a tener ningún resultado. De igual forma, si empezamos solamente a actuar y no lo ponemos bajo la dirección de Dios o bajo la soberanía de nuestro Padre, entonces no tendrá los mismos resultados que nosotros queremos o que más bien que está bajo la voluntad de Dios. Empezando así, entonces Mardoqueo empieza, ¿no?, a actuar. Le ven así a Mardoqueo sufriendo, llorando, angustiado, y estos eunucos o los asistentes se enteran de lo que está haciendo Mardoqueo y le van y le cuentan a la reina Esther. La reina Esther se entera de lo que pasa y obviamente empieza a averiguar qué es lo que está sucediendo con Mardoqueo. Mardoqueo entonces empieza y les cuenta a estos asistentes sobre lo que está sucediendo. Y le dice, estoy así porque ya hay un decreto en donde nosotros estamos como sentenciados a morir. Estamos sentenciados todos los judíos por parte y un decreto establecido obviamente por el rey, el rey de este imperio que era medio persa, y donde ellos vivían, que era la fortaleza de Susa, es decir, es la capital de Susa, es la capital de este imperio, ¿ya? Entonces le empieza a contar a estos eunucos qué es lo que les sucedía, le cuenta todo el relato que ya vimos anteriormente y hace Mardoqueo una petición. Y aquí empieza la acción de Mardoqueo. Les dice a estos dos asistentes que le lleven este mensaje a la reina Esther. Le dicen que pida ayuda al rey, que se presente ante el rey y que les pida que la reina Esther pida ayuda a este rey. Y le dice para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Este es el mensaje que Mardoqueo le da a la reina Esther. La reina Esther, al recibir este mensaje, pues empieza y le responde, ¿no? Todo el mundo dice, Esther le dice a Mardoqueo, tú sabes o todo el mundo sabe que nadie, ninguna persona puede presentarse ante el rey sin haber sido llamada. Y Esther le dice, incluso yo no he sido llamada en los últimos 30 días. Y si yo llegara a presentarme ante el rey sin haber sido anunciada o llamada o solicitada, pues simplemente yo estaría, podría morir, o sea, mi vida estaría corriendo peligro. Este es el mensaje que Esther le dice a Mardoqueo. Mardoqueo le envía otro mensaje y le da la respuesta a Esther. Y les voy a leer textualmente cómo está en esta versión. Dice, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este?
aquí vemos algo muy importante que le dice Mardoqueo. Si tú no nos ayudas, la ayuda vendrá, dice, de otro lado. Y es lo mismo como nosotros podemos también reaccionar, ¿no? Tal vez por miedo, por temor, no queremos accionar de alguna manera. Pero, o incluso cuando se trate de evangelizar o dar el evangelio, si yo me callo, habrá otra persona que sí lo diga. Y esto es lo que Mardoqueo también le dice a Esther. Si tú no nos ayudas, sabemos que la ayuda vendrá de algún otro lugar. ¿Por qué le dice Mardoqueo esto? Porque Mardoqueo tenía como esa confianza en el Señor, confiaba en que Dios los iba a salvar porque él sabía que el pueblo judío es el pueblo especial para Dios. Y le dice algo mucho más interesante. Le dices, ¿quién sabe? Dice, si tú llegaste a ser reina, debe ser con un propósito. Si tú llegaste a ser reina, debe ser porque tal vez tú ahora nos tengas que salvar o ayudar. Y poniéndonos en nuestra vida cotidiana, si ahora tal vez ustedes están en una cierta universidad, en una cierta carrera, en un cierto trabajo, tal vez sea con algún propósito que Dios estableció tanto para ustedes como para mí. Y ese propósito, pues obviamente será ayudar a alguien más, ayudar a un hermano que esté necesitado. Pero si nosotros nos negamos a esa ayuda, habrá alguien que sí esté dispuesto a ayudar. Habrá alguien que sí esté dispuesto a seguir tal vez más bien los mandamientos de Dios y obedecer. Pero Esther después de esto tal vez se quedaría pensando, meditando estas palabras y dice, está bien, yo voy a hacer esto. Es decir, Esther se llena de valentía y acepta este reto, le pongo así, como un reto. Pero no solo se queda así, es decir, no es que solo Esther dijo, bueno, está bien, yo voy a hacerlo y voy a actuar y No, Esther tuvo una preparación. Entonces Esther le dice a Mardoqueo, ayunen por mí, tú y muchos de los judíos. Igualmente yo y mis doncellas ayunaremos 3 días, es decir, no comeremos ni de noche ni de día por 3 días. Es la preparación que Esther estaba teniendo para llegar a cumplir este consejo, ¿no? O este reto que ella tenía. Y era un reto pues para salvar a su pueblo. Esther dice, no coman ni beban durante 3 días, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Vemos aquí que empieza, digamos así, como el llanto, la angustia, y es un sentimiento normal, natural, que tal vez al principio es lo primero que se nos da. Cuando pasamos por una adversidad, no siempre decimos gloria a Dios o bendito sea el nombre de Dios. Empieza tal vez nuestra angustia, nuestro lloro, nuestro quebranto, pero no debemos quedarnos ahí. No debemos quedarnos ahí en ese sentimiento, sino que ahora nosotros debemos empezar a actuar, así como Mardoqueo lo hizo. Mardoqueo tal vez inclusive por sus propios medios no pudo hacerlo, pero tenía a alguien que lo iba a hacer. Mardoqueo se pone en marcha, actúa, es decir, a más de su ayuno, a más de su oración, ahora empieza a actuar y a pedir ayuda. Y aunque no mencionan la palabra de Dios, Mardoqueo dice, le dice a Esther, si tú no nos ayudas, la ayuda vendrá de otro lugar. Y le dice también, ¿no? Si nosotros llegamos a algún lugar, es por algo. Así que no nos angustiemos, no pensemos que estamos en el lugar equivocado, no pensemos que estamos incluso en la familia equivocada o con los amigos equivocados.
porque Dios tiene un propósito tanto para ustedes como para mí. Ahora nos queda a nosotros discernir qué es lo que proviene de Dios, qué es lo que me está edificando a mí y agarrarme de ese poder, de esa valentía de Dios que viene de parte de Dios para accionar, para actuar. Y si yo no actúo, habrá alguien más que sí esté dispuesto a esto. Esther tuvo esa valentía, Esther tuvo ese coraje. Y a pesar de que ella sabía que incluso podría morir, ella sí lo hizo. Ella se preparó. Recuerden, preparémonos para algo que nosotros lo veamos difícil. Preparémonos para algo que tal vez se salga de nuestras manos. Busquemos de la presencia de Dios, busquemos de estar en su presencia, busquemos de estar en ese lugar secreto para que podamos unirnos juntamente con nuestro Padre. Y nuestro Dios nos dará esa dirección, nuestro Dios nos dará esa gracia en cada uno de nosotros y podremos obtener lo que esté bajo la dirección de Dios. Más adelante seguiremos, gracias a Dios, viendo cómo el pueblo de Dios está protegido por Dios. A pesar de que nosotros no veamos, Dios siempre sigue actuando, igual en sus vidas. A pesar de que ustedes no vean que Dios está ahí, y a pesar de que digan, ¿por qué? Tal vez, ¿por qué Dios me ha dejado? No, Dios no nos ha dejado, Dios siempre está ahí, siempre está con nosotros. Y quiero leerles un versículo que está en Salmos 16:8 y dice: sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Dios siempre está al lado nuestro. No pensemos que estamos solos o que nadie nos comprende o que nadie nos entiende o que nadie nos defiende. Como vemos aquí, Dios está obrando. Y dejemos que Dios nos utilice, dejemos que Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Pero Dios va a hacer esto cuando nosotros aceptemos el reto que Dios nos ponga. Así como Esther. Esther aceptó este reto, Esther aceptó este llamado y utilizó muy bien el puesto que ella tenía, que era el ser reina de un gran imperio. Así que si alguno de nosotros estamos tal vez en una posición alta o en una posición que sea de mucha ayuda a alguien más, sobre todo, dice a nuestros hermanos de la fe, ayudemos a quien más está necesitado y agarrémonos de ese valor. Como dice en Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide y vamos a seguir viendo estos pequeñas meditaciones, estos pequeños estudios que han servido de mucho para mi vida también. Y vemos cómo a pesar de que la palabra Dios no está aquí, Dios siempre sigue manifestándose. Que la gracia y la misericordia de Dios siempre los acompañe. Que el Espíritu Santo nos permita entender cuál es el verdadero mensaje que Dios nos quiere dejar con su palabra. Que podamos leer, meditar en su palabra como Él nos dice día y noche. Y así podremos hacer lo que a Él le agrada. Porque conociendo su palabra es como más y más le podemos agradar. Bendiciones a cada uno de ustedes y que el Señor siempre los cuide y los bendiga. Y si es su voluntad, nos podremos ver la siguiente semana.